7 de la mañana, 21 minutos. Durante el conflicto armado, vimos quienes fuimos testigos, cubriéndolo desde la parte periodística, que las FARC, dentro de sus tropas, tenían un grupo de enfermeros, que eran los encargados de prestarle los servicios de primeros auxilios a sus tropas en medio de los combates que se llevaban con la fuerza pública. Una vez estos enfermeros han entrado a la legalidad, la Cruz Roja ha decidido que esa experiencia que ellos han adquirido en combate no se puede desaprovechar y lo que quieren es utilizarla para bien, sobre todo en los sitios de conflicto. Paula. Mire, ya la Cruz Roja ha certificado a 135 excombatientes como técnicos auxiliares de enfermería y servicios farmacéuticos. Estas son las noticias, Giovanni, que vale la pena contar. Qué rico madrugar todos los días a dar noticias como esta. Sí, porque es un cambio de vida. Antes ellos estaban prestándole sus servicios a los delincuentes en medio de una guerra. Ya ellos, después del proceso de paz, reconciliados, dicen, hemos aprendido algo que puede utilizarse para bien. Ese es el posconflicto de verdad. En las oportunidades es donde está realmente el posconflicto. Pues recibimos a Ana Yancy Polo, quien es la coordinadora nacional de este proyecto Fortalecimiento de Comunidades para la Paz de la Cruz Roja Colombiana. Ana Yancy, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, primero que todo, felicitaciones, pero queremos conocerlo todo. ¿Cómo empezó todo este proceso de capacitación con los excombatientes? Bueno, este es un proceso que empezó ya hace 2 años. Es un diseño que se ha organizado con la Embajada de Noruega, que es garante para los procesos y cumplimiento del proceso de paz en Colombia. Y básicamente, como ustedes lo estaban contando, había una escuela de medicina dentro de las filas de FARC. Y en esa búsqueda se encontraban alrededor de 247 personas que se formaron para hacer todo lo que tenía que ver con servicios de salud. Entonces, a partir de ese periodo se comienza a identificar qué saberes tienen y para poder hacer este proceso, que es un proceso bastante delicado por lo que tiene que ver con los temas de prestar servicios de salud, entonces se acompañó del SENA para que se hiciera un reconocimiento de saberes. Entonces nosotros más o menos el año pasado, en agosto del año pasado, comenzamos a hacer unas pruebas que se llaman pruebas diagnósticas, donde se hace todo el reconocimiento de saberes, es identificar qué sabían hacer en los temas de salud y de ese conocimiento qué se podía aportar en el tema de la construcción de paz. A partir de eso se encuentran 135 personas, porque no es solamente identificar que conozcan estos saberes, sino que también se comprometan a que esos saberes van a ser colocados al servicio de la paz. Nosotros lo trabajamos bajo una figura que se llama la resignificación del conocimiento. Y es que todo aquello que estuvo en el marco del conflicto, que se aprendió en el marco del conflicto hoy, pues nos sirva para poder aportar a las comunidades más alejadas del país. Entonces, a partir de eso ellos entran a un proceso de formación, ya cuando se reconoce todo este conocimiento que tienen, que definitivamente conocían mucho, tienen una experiencia. Estaban realmente en un nivel de profesionalización sí, es importante. un nivel muy alto, un nivel muy alto de conocimiento. ¿Alguien estuvo que haber enseñado todo ese proceso? Había una persona que hacía parte de las filas de FARC, que en ese momento se conocía como, o tenía su nombre, que se llama Laura Villa. Ella se encargó de la Escuela de Medicina y fue la persona que los formó en distintas áreas. Pero era doctora ella, claro, seguro, ¿no? Ella es médica, es una de las personas que estuvo en esos procesos de formación. Ella sale en el proceso de paz, entra al proceso de reincorporación y hoy ella se graduó como médica. Ella es médico de la Universidad Nacional y es la persona que nos ha acompañado también en este proceso para poder guiarlo de la mejor manera, porque sí era un proceso bastante difícil de llevar, porque no es fácil como entender el conocimiento empírico y posteriormente colocarlo pues en este modelo de aprendizaje, y es un modelo de formación que es innovador, que es de los primeros modelos de homologación de saberes o reconocimiento de saberes que logran llegar a lo que se había acordado en el punto 1 del acuerdo de paz. Sí. Ana, ¿y cómo son ellos? ¿Reticentes, no son reticentes, son abiertos para este tipo de incorporación a la Cruz Roja? ¿Cómo se han sentido? Pues digamos que ha sido todo un proceso. Inicialmente, cuando nosotros empezamos, tenía mucho temor frente a lo que se van a encontrar en un proceso de formación, porque como su formación era empírica, posteriormente llegar a un proceso que ya es totalmente normatizado, donde todo tiene que cambiar y ajustarse a las normas que tiene el país, porque eso era como lo más complejo del proceso, que lográramos tener unos estándares que de verdad logren dar esa rigurosidad normativa que tiene el tema de la salud en Colombia. Entonces, inicialmente, pues muy resistentes a tener que ingresar a un sistema nuevo,
¿sí? Que no conocían porque su formación y su trabajo fue en la selva, en medio de combates y todo esto. Y pues hoy ya, después de haber pasado por este proceso de formación que ha durado casi un año, que es un proceso no solo de formación, sino de sensibilización, de que también trabajen los temas de construcción de paz, de que tengan un acompañamiento psicosocial, porque es bastante complejo el tema, pues ya hoy tienen una visión totalmente diferente. O sea, realmente hay un compromiso, hay una voluntad de apostarle a construir paz, que eso es como lo que dentro del mandato de Cruz Roja pues estaba establecido, y realmente creemos que ya hoy es una realidad diferente. Tenemos 135 personas que definitivamente han dicho nos vamos a quedar trabajando en el tema de la salud en las zonas más apartadas del país. Entonces sí hay una voluntad y hay una nueva mirada y una transformación en estos territorios. Igual este proyecto tiene una característica muy especial, y es que no solamente trabajó con los excombatientes, sino que hemos hecho un trabajo también de sensibilización en las comunidades donde van a estar, porque no era fácil que ellos lleguen a prestar o a acompañar procesos de salud en territorios donde se han generado tantos daños, ¿cierto?, como resultado del conflicto. Y al final, pues con las comunidades también trabajamos algo que se llama la generación de capacidades, que también ellos se forman, también aprenden todo el tema de salud para que sea un trabajo conjunto. Entonces, en este momento, en los territorios donde nosotros trabajamos, tenemos 35 comités de salud formados por comunidades aledañas a los espacios territoriales. Entonces, pues ha sido mucho más fácil lograr que ya estas personas, cuando regresen, pues se entienda muy bien el sentido de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que se pretendía hacer con este proyecto. Quería contar a los televidentes que de toda esta experiencia que usted nos está relatando, ya hay fotografías que pueden ustedes buscar en Google, que son muy esperanzadoras, porque lo que uno ve allí son todos estos excombatientes con su diploma oficialmente graduándose. Y a propósito de eso, ya con los conocimientos adquiridos y este título, ¿pueden ellos aspirar a vivir de esto? ¿Esto les va a garantizar un sustento? Pues esa es una de las tareas. O sea, nosotros hemos terminado una primera etapa que ha estado a cargo de nosotros como Cruz Roja Colombiana, una etapa de formación, pero también es necesario que ya nos vinculemos más aliados para poder trabajar en esta parte que es la generación de empleo, ¿sí? Porque estamos en unos territorios muy alejados, en territorios donde en algunos lugares no hay todavía centros de salud. Nosotros hemos estado trabajando en una alianza con la Agencia de Reincorporación Nacional y también con la ONU, Misión de Verificación, buscando como las formas de articularnos para que se pueda avanzar en ese proceso y ellos logren tener una empleabilidad. Sin embargo, de lo que nosotros ya hemos venido trabajando con ellos, si bien ellos tienen una expectativa de generar ingresos, también tienen una expectativa de verdad de quedarse en el territorio. Nosotros, de estas 135 personas que tenemos en este proceso, el 80% son mujeres. Y de ese 80%, prácticamente el 40% ya son madres que ya están en estos lugares, que se van a quedar viviendo en estos territorios. Entonces, digamos que su visión es más hacia poder prestar los servicios ahí en su comunidad con los espacios territoriales. ¿Pero era la misma zona donde ellas operaban cuando estaban en las FARC? No, hubo una movilidad muy grande, hubo una movilidad de personas. Ellos, inicialmente, cuando empezamos el proceso, las personas que hacían parte de la Escuela de Medicina estaban en Arauca y norte de Santander. Pero por los temas de la misma pues dinámica de ellos en los espacios territoriales, comenzaron a ubicarse en sus lugares de origen algunos, y otros fueron donde estaban sus familias. Claro, donde fueron reclutados. Donde fueron reclutados. Entonces, ¿y la gente sabe que ellos fueron de las FARC? En algunos lugares lo hablamos, digamos. Esta es como en la primera etapa en la que estamos haciendo público un tema que viene trabajándose hace 2 años, porque estábamos esperando cómo lograr que las personas entendieran como el proceso. Pero es riesgoso, porque se pueden ustedes exponer como Cruz Roja al rechazo de la gente. No, nosotros hemos hecho un trabajo primero de algo que dentro de la Cruz Roja se llama la operación difusional. Es como hacerle entender a la gente que nosotros como Cruz Roja, bajo los principios de la neutralidad, no nos colocamos del lado de ninguna de las partes, ¿sí? Entonces, ese es un trabajo que nosotros hemos hecho de manera muy delicada, al punto que desde que empezamos hasta hoy, ahora que se está haciendo más público, no hemos tenido ninguna dificultad, porque se ha entendido muy bien la misión de este proceso. Básicamente lo que nosotros estamos tratando de hacer a través del proyecto es llevar algo que es la misión de nosotros, salvar vidas. Qué bueno. Y eso lo hemos logrado también a través de los procesos de formación con las personas que hacen también parte del proceso, que lo entiendan y que lo lleven también dentro de la misión que ellos han realizado. Creo que una de las cosas más bonitas que se pudo hacer en el proyecto
es que cuando se están graduando hacen un juramento en el que se comprometen a realizar este tipo de acciones y estas actividades bajo el marco de la legalidad y de todo lo que es la normatividad en Colombia. Pues Ana, gracias por contarnos estas bonitas historias de paz, además desde la Cruz Roja. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.